Nací en Montería en el año 1964. Desde pequeño muy inclinado a la lectura. Mi abuela me obsequió un libro genial, con muchas historias. Y bueno, en mi casa había muchos libros, ¿no? Mi padre tenía muchos libros y nuestra tía nos regaló el Tesoro de la Juventud. Tremendo regalo para esa edad, 10, 12 años. Y bueno, en mi colegio de Montería, ahí tuvimos un taller literario, un taller de poesía y también un grupo de teatro. Yo, más que poeta, soy un actor, una formación de actor en el bachillerato, pero era casi un nivel profesional. Entonces, en ese taller me fui entusiasmando por la poesía, porque realmente no me interesaba la poesía. Me interesaban los panfletos, las arengas, la militancia poética, ¿no? García Márquez con su revista Alternativa y todas las tendencias políticas de izquierda de los años 70. Y bueno, en ese taller me fui interesando por la poesía y leyendo poesía y escribiendo cualquier cosa, ¿no? Ya con el tiempo esas lecturas te dan una escritura un poco más responsable. Entonces hice teatro, hice bastante teatro, bastante deporte. Y me vine, después del bachillerato, me vine para Cartagena, ¿no? A seguir descubriendo la poesía, el cine, el teatro, viendo mucho cine en Cartagena, participando de talleres literarios, El Candil, que dirigía el maestro Santiago Colorado, El Canto de la Cabulla con Hernando Socarrás, haciendo teatro en la universidad, haciendo promoción cultural a través de un grupo que se llamaba Taller Creativo. Éramos 4 personas, pintores, escritores, actores. Entonces aquí en Cartagena y estudiando Derecho, padeciendo Derecho, ¿no? Una cosa que no me gustaba ni me gusta mucho, pero bueno, había que entrar a la universidad. Entonces, como les decía, las lecturas de Baudelaire, las lecturas de Raúl Gómez Hattin, gran poeta aquí nuestro, del Sinuy de Cartagena, las lecturas de Rimbaud, las lecturas de Octavio Paz. Es decir, muchas lecturas hasta que uno empieza como a hacer su primer poema, ¿no? Y a partir de ahí sí, corrigiendo mucho y participando en los talleres, hasta que bueno, se organiza el primer libro, ya en el año 97, Estaciones de un cuarto vacío. Bueno, el primer libro siempre será el primer libro, ¿no? Todo es justificable, todo es perdonable porque es el primer libro, ¿no? Bueno, sí hay buenos, grandes primeros libros, pero el primer libro, como dije, siempre será el primer libro. Entonces, de Estaciones de un cuarto vacío, ya he escrito 5 libros, he publicado 5 libros y recientemente una antología que se llama Tránsito de Arcilla, que recoge textos de esos 5 libros, desde el 97 hasta ya 2010, 2012. El libro más reciente es un homenaje a José Lezama Lima, ¿no? Un poeta, un ensayista, un hombre inmenso al cual admiro y quiero mucho, ¿no? Y lo he investigado y lo he buscado. Entonces ese libro, Peregrino Inmóvil, que así se definía Lezama, ¿no? Entonces es un homenaje a Lezama a partir de encuentros, de transposiciones y de muchas cosas, encuentros de más acá y de más allá. Que Lezama era un mago, ¿no? Era un mago de la palabra. Y decidí fundar un taller de poesía el 28 de octubre de 1995 junto con otra amiga, Leila Vega, taller de poesía Siembra, 20 años ahí en ese taller. Muchos jóvenes actuales que ganan premios, que publican libros de Cartagena, pasaron por Siembra y ya han creado talleres. Creo que ese es el aporte de Siembra, ¿no? A la formación de nuevos poetas y nuevos promotores de la poesía. Y también fundé seguidamente en el año 97 el Festival Internacional de Poesía de Cartagena.
La primera noche fueron poetas locales, ¿no? Homenaje a Raúl Gómez Hatín. Y bueno, y hasta 2017 han pasado muchos poetas de Europa, de Asia, de América, de Cartagena, de los barrios de Cartagena, porque eso es un encuentro, ¿no? De los de aquí con los de allá. Eso es lo importante de los festivales, ese encuentro, ¿no? Ese encuentro de los que estamos aquí y de los que vienen, ese mundo de lenguajes, ese mundo de personalidades en torno a la poesía, ¿no? Algunos poetas declaman, otros cantan, otros editan, otros son actores, otros son músicos, porque como dijo Cortázar, la música es más importante que la literatura, pero la música es otra forma de la poesía. Entonces hemos asumido ese destino, ¿no? De escribir la poesía y de promoverla, de difundirla a través de la revista Siembra, el folleto Siembra, el taller de poesía Siembra y el festival de poesía. También a través de concursos, yo organicé un concurso colombo-cubano a Franio Parra Guzmán, un homenaje a un guerrillero del M-19, un comandante del M-19, poeta, músico, un hombre muy libre, ¿no? A Franio Parra Guzmán. Entonces, en 2 ocasiones hice ese premio colombo-cubano. Y aquí estamos disfrutando y padeciendo la poesía en todas sus manifestaciones. Yo soy un obrero de la poesía, un trabajador incansable de la poesía. Mi biblioteca es de poesía, mi vida es de poesía. Una vez me hicieron una entrevista donde yo decía, solo me interesa hablar de poesía, pero sí me interesa hablar de poesía, de naturismo, de ecología, de política, de transparencia, de honradez, que son otras formas de la poesía. Octavio Paz decía que la democracia es otra forma de la poesía. Y Tristan Tzara, el dadaísta, decía que la poesía no es simplemente una sucesión de palabras, sino una forma de vivir. Entonces hemos asumido eso a través de los folletos de poesía de la revista, creando folletos, creando talleres y creando el Festival Internacional de Poesía en Cartagena en el año 97. Ya llegamos a la versión número 21 del festival, ya 20 años. Y los poetas de aquí y los poetas de otra parte, del Caribe, del resto de América, de Europa, de Asia, buscando eso, buscando contagiar a la gente con la poesía. En esta versión estuvimos en el transporte masivo, hemos estado en cárceles, hemos estado en pueblos, hemos estado en la calle, hemos estado en la ciénaga, hemos estado en muchas partes con esos poetas invitados, porque el festival es una escuela. Cada poeta es una escuela, cada poeta es un mundo con su lenguaje, con sus ideas, con sus imágenes escritas y habladas, porque también se conversa con el poeta, ¿no? Pero la principal conversación es con el poema de ese poeta. Y se lee el poema, se declama, se canta el poema, se camina con el poema, se corre con el poema, se vuela con el poema. Entonces el festival es una forma, ¿no? Es una forma de estar con la poesía, con el autor de los poemas, porque bueno, muchos poetas que leemos están distantes o están muertos. Tener la ocasión de conocer a un poeta que ha escrito algo que a uno le gusta, recibirlo por escrito o a través del oído, porque el poema es básicamente para ser leído, pero también puede ser escuchado como un canto, como una oración, y también como una difamación, como una blasfemia. Todo cabe en el poema. Al fin y al cabo, el poema es la estructura mayor de la poesía, la mayor encarnación de la poesía es el poema escrito, aunque también se puede manifestar a través de otras artes la poesía. Entonces el festival es una lucha constante contra viento y marea, pero siempre hay una cadena de afectos, de amigos y amigas, siempre hay una cadena de afectos, de amigos y de amigas dispuestos. El festival, como te decía, es una escuela y uno aprende a todos los niveles, a nivel personal, a nivel poético, a nivel artístico,
el poeta que trae sus poemas, que trae sus libros, que trae sus revistas, que trae su experiencia y comparte su experiencia. Y bueno, hay seres que han contribuido mucho al festival, porque bueno, se dice que la muerte existe, pero también se puede decir que la muerte no existe. Pero una gran amiga y una gran poeta como esta apoyar el festival, mucho el festival, y apoyó todas estas iniciativas. El hecho de que ella falleciera es una gran ausencia, ¿no? Uno siempre extraña a esos amigos que fallecen o que se van muy lejos y que nos han apoyado. Sí, hacen falta, porque a veces llegan a las entidades seres que no sé, llegan ahí por accidente o por dinero o por algún interés, pero hay seres con mucha sensibilidad al frente de empresas que han apoyado y que están apoyando el festival. Por ejemplo, Galo Viana es un gran amigo que siempre apoya el festival. Rafael Vergara Navarro, Ricardo Vélez Pareja, Alonso Cortina, mi esposa, que es como la principal socia. Porque cuando un evento tiene mucho dinero, tiene una chequera, le paga a un equipo, ¿no? Paga una nómina, pero la poesía es muy difícil porque a veces es más fácil promover como empresa un evento de música. Y no se en torno a la música está el ron, está el trago, pero a nosotros no nos interesa el trago en estos momentos. Nuestro único trago es la poesía. Entonces es muy difícil. O cuando tú después de 20 años envías un proyecto al departamento y alguien lo descalifica, o el ministerio lo califica y uno dice, oye, por favor, después de 20 años, ¿qué calificación merecemos? O que una persona venga a descalificarte porque faltó y que la problemática, porque faltó una retórica ahí. Sí, es inaudito, ¿no? Es inconcebible que una persona elimine 20 años de historia y eso desgraciadamente ha pasado, pero aquí estamos, con dinero, sin dinero, estamos aquí con un grupo de amigos y amigas dispuestos y la experiencia no se improvisa. Tenemos mucha experiencia en edición de revistas, de libros, en organización de eventos culturales y el festival es como la meta mayor, pero siempre, cada día, cada semana, cada mes, estamos en pro de difundir la poesía, de editar la poesía, de crear poesía. Siempre ahí estamos y el festival es una suma de tristezas y de felicidades. Hay momentos muy felices y momentos también muy difíciles, pero ya esas tristezas son muy pocas, son muy pocas. Ya es más la felicidad del festival. El quehacer poético, el quehacer de un promotor, de un difusor de la poesía, es su vida, ¿no? Ese es nuestro destino, eso fue lo que elegimos y eso es lo que nos gusta. Yo me veo difundiendo, promoviendo. Ahora tengo un objetivo de promover a esos jóvenes, esas personas que pasaron por Siembra, la posibilidad de hacer una antología, de hacer un video sobre los sembradores y las sembradoras, concursos, porque nos gustan los concursos, hacer concursos, retomar la revista, que el festival crezca, ¿no? El número de participantes y la posibilidad de ir a más municipios. Uno siempre aspira a otras cosas, pero somos la inmensa minoría. Somos la inmensa minoría en un mundo capitalista, ¿no? Sometido por el dinero. Siempre el dinero, como dice la canción, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Pero lo nuestro es la poesía. Nuestro destino es la poesía, nuestra vida es la poesía y aquí estamos, pese a las dificultades, pero decía Lezama, intenta lo difícil. Lo que pasa es que a veces las cosas son muy difíciles, deberían ser difíciles pero no tan difíciles, pero siempre intentamos lo difícil, como decía José Lezama Lima. Bueno, yo creo que yo soy un mambí, un mambí que nació aquí en estas tierras, soy caribeño, ¿no?
Ahora recordábamos a Jesús Coscauces, el Quijote Negro de Santiago de Cuba, un gran poeta, un gran amigo, el autor de ese libro Concierto de Jazz. Y bueno, Lezama, Gastón Vaquero, Cintio Vitier, el Grupo Origen, Soy la Frómeta, tantos amigos en Cuba, ¿no? Y tantas cosas aprendidas en Cuba a nivel artístico, a nivel cultural y también a nivel político. Entonces, Rimbaud decía que él había perdido la vida, ¿no? Por la literatura. Nosotros hemos ganado la vida por la poesía. Este es mi libro más reciente, una antología, Tránsito de Arcilla. Empieza con el libro Peregrino Inmóvil, homenaje a la vida y obra de Lezama. Son encuentros con Lezama, encuentros con Lezamas. El final de un poema que dice: cada dolor es una palabra, somos antes que nada eterna espuma, alfil en lo alto de la ola, hervir la leche y extrañar la brisa, fuente de toda inspiración. También Lezama decía que la poesía es un caracol en un rectángulo de agua, ¿no? El brujo, el hechicero, el mago, el profeta, el órfico, el duende ha seguido el ejemplo del pez. Aunque aquí también hay unos encuentros, ¿no? Lezama, pero también está un poco de Gastón Vaquero, ¿no? Hay un poco también de Eliseo Diego, ¿no? Yo recuerdo siempre ese prólogo de la calzada Jesús del Monte, ¿no? Que hace Eliseo Diego y menciona a todos sus amigos de Orígenes. Y habla de Lezama, habla de todo. Para mí ese prólogo es un poema, ¿no? Ese prólogo de la calzada Jesús del Monte. Y el grupo Orígenes, como bueno, la revista misma, las creaciones mismas, la amistad. Eliseo habla de la amistad ahí, habla de la amistad. Y habla de Lezama como el poeta, ¿no? Y bueno, ¿qué decir de José Martí, ¿no? ¿Qué decir de José Martí? ¿Qué decir de la música cubana? De toda la historia cultural, ¿no? de Cuba. Entonces, Cuba para mí es significado. He estado en 2 ocasiones con ganas de regresar. Cuba es muy cambiante, ¿no? Lo único eterno es el mar y la poesía. Lo demás es cambiante. Entonces, Silvio Rodríguez, mi hijo se llama Silvio, ya se pueden imaginar todo lo que ha significado Silvio en mi vida, su sensibilidad, su compromiso. Ese poeta que canta, ¿no? Silvio Rodríguez Domínguez. Entonces, Cuba son muchas cosas, la pintura, el cine cubano. Yo recuerdo que hay una película que se llama Hola, ¿no? Y dice ¿no? Lezama es un camión, dice un personaje. Hola, una gran película, ¿no? Yo creo que Hola es como un poema, ¿no? Es como un poema. Y el cine cubano, siempre me ha gustado el cine cubano. Siempre. Memoria de su desarrollo y muchas películas de la música, la pintura, la historia misma de Cuba, ¿no? Todo eso, el deporte, ¿no? Yo practico atletismo y artes marciales y también uno admira esa isla tan pequeña, cómo ha dado grandes deportistas y cómo ha hecho grandes hazañas, ¿no? A pesar de todo, porque no hay que olvidar que Cuba es un país pequeño. Sí, Santiago de Cuba. Recuerda que decía el poeta Nicolás Guillén, Cartagena, una ciudad que tiene que ver más con La Habana que con Bogotá. Entonces yo soy un santiaguero más, un santiaguero. Entonces uno es fácil
pasar como santiaguero o como cubano. Yo decía, no, yo soy hijo de Jesús Coscauce, y la gente me creía, ¿no? Y pasaba como cubano, aunque hay momentos que uno sí, la gente descubre que uno no es de Cuba, pero casi siempre uno, y si uno no habla, o si uno imita la forma de hablar, o le preguntan que si uno es de otro país, pero sí, Santiago de Cuba es Cartagena, y La Habana Vieja también es Cartagena, porque la gente cree que La Habana Vieja es pequeña. No, la Habana Vieja es un continente, y aquí el sector colonial de Cartagena es muy pequeño, pero yo lo relaciono más Getsemaní, el barrio Getsemaní, con La Habana Vieja. Tú coges una bicicleta y te demoras, para atravesar La Habana Vieja te demoras cantidades. Ahora que estás caminando, en cambio el centro aquí de Cartagena uno lo pasa en 10 minutos. Sí hay muchos encuentros, el mar, la poesía, la música, el Caribe, África, el legado africano, ¿no? En el Caribe, en Cartagena, en La Habana, en Santiago. Entonces sí hay felicidades, y ir a Cuba y conocer a Cuba hace parte también de la felicidad, y estar también aquí en Cartagena, a pesar de todo el dolor, ¿no? A pesar de todo el dolor que pueda haber en Cuba, que haya existido en la historia de Cuba, en la historia de Cartagena, esas piedras que uno ve, esos castillos, son infamia, son un dolor. Eso no es ninguna alegría, ninguna celebración. Y Sabato decía que el dolor era el dolor como un patrimonio. Entonces uno sí disfruta de hechos históricos, de construcciones que se han hecho a lo largo de la historia, pero también tiene que ser consciente de que ahí hay un dolor. Hay una felicidad, pero también hay un dolor. Solo el amor engendra melodías, dijo Martí, y Silvio dijo algo parecido, pero Lezama dijo: por eso trabajé en mi patria, por eso hice poesía.